Mi nombre es Aurelio Vega. Tengo 63 años y mi propia nieta quemó el vestido de bodas de mi difunta esposa diciendo que era una reliquia asquerosa que daba vergüenza. Pero lo que ella no sabía es que ese vestido guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre y que yo tenía el poder de quitarle todo lo que creía que era suyo por derecho. Imagínate la escena. Después de guardar durante 40 años el vestido de novia de mi Isabel en una caja de cedro especial, con papel de seda y bolsitas de lavanda para conservarlo perfecto, mi nieta Valentina llega el día antes de su boda y me dice que necesita hacer espacio en el armario. Abuelo, este trapo viejo ocupa mucho lugar y además huele raro. Lo voy a tirar. Trapo viejo. Así le dijo al vestido que mi Isabel había cosido a mano durante 6 meses para nuestra boda, al vestido que ella había soñado que algún día usaría su nieta. «Espera, Valentina», le dije tratando de mantener la calma. «Ese vestido tiene un valor sentimental muy grande para mí. Es el vestido con el que se casó tu abuela». «Ay, abuelo, no seas dramático», contestó mientras lo sacaba de la caja sin ningún cuidado. «Mira qué amarillento está. ¡Qué tela tan ordinaria!». Esto era de pobres. Yo me caso mañana con un vestido que cuesta $5,000, no con esta cosa de museo. Lo que Valentina no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, es que dentro del dobladillo de ese vestido, mi Isabel había cosido algo antes de morir. Algo que yo había descubierto apenas 2 semanas atrás cuando decidí donarlo al museo local de la ciudad. Algo que convertiría a mi nieta millonaria de la noche a la mañana, pero que ahora, después de lo que acababa de hacer, jamás iba a recibir. Esa tarde, mientras yo trataba de explicarle la importancia de ese vestido, Valentina hizo algo que nunca voy a poder perdonar. Tomó el vestido, salió al patio trasero de mi casa, lo metió en un balde de metal y le prendió fuego con un encendedor. «Abuelo, deja de llorar por trapos viejos. Ahora tenés más espacio en tu casa para cosas importantes». El vestido se quemó completamente mientras yo lo miraba desde la ventana de mi cocina, sintiendo como si estuviera viendo arder 40 años de recuerdos. Pero acá viene lo que mi nieta nunca se imaginó. Mientras las cenizas del vestido de mi Isabel volaban con el viento, yo ya sabía exactamente qué iba a hacer. Tenía una llamada muy importante que hacer, una llamada que cambiaría todo para siempre. Porque una cosa es no valorar la historia familiar por ignorancia, y otra muy diferente es destruirla por desprecio. Y Valentina estaba a punto de descubrir que su abuelo no era el viejo sentimental e inofensivo que ella creía. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. También contame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque para que entiendas todo lo que pasó, tengo que contarte cómo era mi Isabel y por qué ese vestido significaba mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Conocí a Isabel cuando los dos teníamos 20 años. Yo trabajaba en una fábrica textil en los turnos de noche para poder estudiar contabilidad durante el día. Isabel trabajaba como costurera en el mismo lugar, pero en el turno de la tarde. Nos cruzábamos siempre a las 6 cuando yo llegaba y ella se iba. Durante meses nos saludamos apenas con la mirada, hasta que un día me armé de valor y le dije: «Señorita, ¿le puedo ofrecer un café?». Isabel era una mujer extraordinaria. Había aprendido a coser desde los 8 años porque su madre había muerto joven y ella tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores. Con 14 años ya cosía ropa para vender en el mercado local. Con 18 dominaba todos los secretos de la costura, como si hubiera nacido con las agujas en las manos. Cuando me propuso matrimonio después de 2 años de novios, me dijo: «Aurelio, yo misma voy a hacer mi vestido de novia. Va a ser el más hermoso que hayas visto en tu vida». Y vaya si lo fue. Durante 6 meses, Isabel trabajaba en la fábrica de día y cosía su vestido de noche. Compraba la tela de a pedacitos con lo poquito que podíamos ahorrar, encaje francés que conseguía con descuento donde trabajaba, perlas diminutas que juntaba de a una cada vez que cobraba, hilos de seda que compraba en el mercado negro porque eran carísimos en las tiendas normales. Todas las noches, después de cenar, Isabel se sentaba en la mesa de la cocina de su casa y cosía bajo la luz de una lámpara vieja que daba una luz amarillenta y débil. Yo la acompañaba haciendo mis tareas de la universidad
mientras ella trabajaba. «Aurelio, este vestido va a durar para siempre», me decía mientras cosía cada cuenta a mano. «Algún día nuestra hija se va a casar con él, después nuestra nieta, después la bisnieta. Va a ser la tradición familiar más linda del mundo». El vestido tenía 600 perlas cosidas una por una alrededor del escote. Cada manga tenía un bordado diferente, que Isabel había diseñado ella misma, inspirándose en las flores de nuestro pueblo. La falda tenía 7 metros de tela que caía como una cascada blanca cuando ella caminaba. Pero lo más especial del vestido no era lo que se veía, sino lo que Isabel había cosido en secreto en el dobladillo. El día de nuestra boda, cuando Isabel apareció en la iglesia con ese vestido, toda la congregación se quedó muda. Nunca había visto algo tan hermoso. Parecía una princesa de cuento de hadas, pero una princesa que se había hecho a sí misma con trabajo y amor. Durante la ceremonia no podía dejar de mirarla. No podía creer que esa mujer increíble hubiera elegido casarse conmigo. Isabel guardó el vestido con un cuidado obsesivo después de la boda. Lo lavó a mano con jabones especiales. Lo envolvió en papel de seda blanco. Lo puso en una caja de cedro que compramos especialmente para eso. Cada 6 meses lo sacaba para airearlo y cambiarle las bolsitas de lavanda que lo mantenían perfecto. Aurelio me decía, «Cuando tengamos una hija, este vestido va a estar como nuevo para su boda». Pero la vida tenía otros planes. Isabel y yo tratamos de tener hijos durante 10 años sin éxito. Los médicos nos dijeron cosas que no voy a repetir acá, cosas que le rompieron el corazón a mi Isabel. Durante esos años difíciles, ella se consolaba mirando el vestido y diciéndome, «No importa, Aurelio, cuando nuestro hijo tenga una hija, ella va a usar mi vestido. La tradición se va a mantener». Nuestro hijo Rodrigo nació cuando Isabel tenía 32 años, después de años de tratamientos y esperanza. Fue el bebé más deseado del mundo. Isabel le cosía toda la ropa a mano, igual que había hecho con su vestido de novia. Cada pañal, cada enterito, cada gorrito salía de sus manos como una obra de arte. Cuando Rodrigo cumplió 5 años, Isabel le mostró el vestido por primera vez. «Mira, mi amor», le dijo, «este es el vestido con el que se casó mamá con papá. Algún día, cuando vos tengas una hijita, ella se va a casar con este mismo vestido. Va a ser como una varita mágica que une a todas las mujeres de nuestra familia». Rodrigo tocó el vestido con una reverencia que me emocionó. «Mamá, es el vestido más lindo del mundo», le dijo. Los años pasaron y Rodrigo creció escuchando la historia del vestido. Isabel le contaba cómo lo había hecho, cuánto tiempo le había llevado, cuánto amor había puesto en cada puntada. Cuando Rodrigo se casó con Carmen a los 25 años, Isabel ya estaba enferma, pero igual quería que Carmen usara el vestido. Carmen lo probó y le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Pero Carmen tenía otros planes. «Aurelio», me dijo un día cuando Isabel estaba internada recibiendo quimioterapia, «ese vestido está muy pasado de moda. Yo ya compré mi vestido en una boutique de la capital. Es mucho más moderno y elegante. Además, no me gusta la idea de usar ropa usada en mi boda». Cuando le conté a Isabel, le vi una tristeza en los ojos que nunca voy a olvidar. «No importa, Aurelio», me dijo desde la cama del hospital. «Cuando tengamos nietas, ellas sí van a entender el valor de la tradición familiar». Durante los últimos meses de su vida, Isabel pasaba horas hablándome del vestido. «Aurelio, prométeme que lo vas a cuidar hasta que llegue el momento perfecto. Prométeme que alguna mujer de nuestra familia lo va a usar con el mismo amor con que yo lo hice». Isabel murió un martes por la mañana de otoño, cuando las hojas de los árboles tenían el mismo color dorado que su vestido de novia. Esa fue la última vez que ella lo vio. El día anterior a morir, cuando le pedí a las enfermeras que lo trajeran al hospital para que pudiera tocarlo una vez más. «Aurelio», murmuró con la voz casi apagada, «cuida mi vestido, cuida mis recuerdos». Después del funeral, cuando volví a casa vacía y silenciosa, subí al altillo donde guardábamos el vestido y lo miré durante horas. Era lo único que me quedaba de Isabel, además de los recuerdos. Prometí en voz alta que lo iba a cuidar como si fuera el tesoro más grande del mundo, que iba a esperar hasta encontrar a alguien que lo valorara como ella lo había valorado.
Rodrigo y Carmen tuvieron 2 hijas. Primero llegó Valentina, después Sofía. Desde pequeñas les conté la historia del vestido de la abuela Isabel. Les mostré las fotos de la boda, les expliqué cuánto trabajo había costado hacerlo, cuánto amor había en cada detalle. Valentina siempre parecía más interesada que Sofía. «Abuelo», me decía cuando tenía 10 años, «¿es verdad que el vestido tiene 600 perlas? ¿Es verdad que la abuela tardó 6 meses en hacerlo?» Durante años creí que Valentina había heredado la sensibilidad de su abuela. Le enseñé a coser lo básico. Le regalé máquinas de coser cuando cumplió 15 años. La llevé a museos textiles para que entendiera el valor del trabajo artesanal. Cuando cumplió 18 y empezó la universidad, me dijo, «Abuelo, quiero estudiar diseño de modas como la abuela Isabel». Pensé que era una señal del destino, pero la universidad cambió a Valentina. Empezó a juntarse con gente con mucho dinero, gente que la hizo sentir que su familia era de clase baja, que sus orígenes eran algo de lo que tenía que avergonzarse. Cuando conoció a Federico, el hijo de una familia rica de la capital, Valentina empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a comportarse como si hubiera nacido en otro mundo. Federico venía de una familia que había hecho fortuna en el negocio inmobiliario, gente que compraba edificios enteros como quien compra caramelos. Cuando Valentina me lo presentó, yo traté de ser el abuelo comprensivo, pero desde el primer momento sentí que ese muchacho miraba todo con desprecio. Mi casa, mis muebles, mis fotos familiares, todo le parecía ordinario y anticuado. El compromiso fue en el club más exclusivo de la ciudad, una fiesta para 200 personas, donde yo conocía apenas a 5. Valentina me presentaba a los invitados como mi abuelo materno, como si fuera una obligación social que tenía que cumplir. Durante toda la noche me sentí como un actor interpretando un papel que no había pedido interpretar. Cuando Valentina anunció que se iba a casar, automáticamente pensé en el vestido de Isabel. Había llegado el momento que había estado esperando durante 15 años. «Valentina», le dije una tarde cuando vino a visitarme, «tengo algo muy especial para vos. Es el momento perfecto para que uses el vestido de la abuela Isabel». Sus ojos se iluminaron, pero no de la manera que yo esperaba. «Ay, abuelo», me dijo con una sonrisa que ahora sé que era falsa. «Qué lindo gesto, pero ya compré mi vestido. Cuesta $5,000 y lo trajo Federico directamente de París. Es de un diseñador súper famoso. No puedo cancelar ese pedido ahora. Además», me dijo bajando la voz como si fuera un secreto, «los invitados a mi boda están acostumbrados a cierto nivel. No puedo aparecer con algo casero». «Casero». Así le dijo al vestido que Isabel había hecho con más amor del que Valentina había recibido en toda su vida. Pero yo pensé, bueno, tal vez tiene razón. Tal vez es mejor guardar el vestido para Sofía, que siempre fue más tranquila y familiar. Sin embargo, lo que pasó después me demostró que mi nieta se había convertido en alguien que yo no reconocía. Una semana antes de la boda, Valentina vino a casa con una lista de cosas que necesitaba que yo guardara o tirara para hacer lugar a los regalos de casamiento que iban a llegar después de la luna de miel. «Abuelo, necesito que liberes el altillo y parte del placard del cuarto de huéspedes. Tengo muchas cosas que van a necesitar espacio». Cuando subimos al altillo y vio la caja de cedro donde estaba el vestido, su reacción fue inmediata. «¿Esto qué es?» «Abuelo, este cajón ocupa un lugar enorme». «Es el vestido de tu abuela», le expliqué con paciencia. «Lo estoy guardando para cuando alguna de ustedes lo quiera usar o para donarlo algún día a un museo». «Museo», repitió con una risa que me heló la sangre. «Abuelo, despertá. Esto no es una pieza de museo. Es un trapo viejo que no vale nada. Lo que pasó después todavía me duele recordar». Valentina abrió la caja, sacó el vestido sin ningún cuidado y lo examinó como si fuera un objeto en una venta de garage. «Mira qué amarillento está. Mira qué tela tan barata. Esto da vergüenza, abuelo. ¿Cómo pudiste guardar esta cosa durante tantos años? La gente se va a reír si sabe que en esta familia guardamos ropa usada como si fuera un tesoro». Traté de explicarle otra vez el valor sentimental del vestido, la historia de cómo Isabel lo había hecho, el amor que había puesto en cada detalle, pero Valentina ya no me escuchaba.
Se había convertido en una persona que solo veía el precio de las cosas, no su valor real. «Abuelo», me dijo con una paciencia fingida que sonaba a condescendencia, «vos sos demasiado sentimental. Esta cosa ocupa el lugar que yo necesito. La voy a tirar y listo». Cuando le dije que no podía tirar el vestido, que era un recuerdo muy importante para mí, Valentina perdió la paciencia. «Ay, abuelo, sos imposible. No podés vivir aferrado al pasado toda la vida. Esta cosa huele feo, está amarilla, está pasada de moda. Nadie en su sano juicio guardaría algo así». Sin pedirme permiso, tomó el vestido y bajó las escaleras rumbo al patio. Lo que pasó después es algo que voy a recordar hasta el día que me muera. Valentina puso el vestido en un balde de metal que yo usaba para quemar hojas secas en otoño, roció todo con alcohol que encontró en el garage y le prendió fuego con un encendedor. El vestido se quemó rapidísimo. Las 600 perlas se derritieron, el encaje francés se desintegró. Los bordados que Isabel había hecho a mano desaparecieron para siempre. «Abuelo», me gritó desde el patio mientras el fuego consumía 40 años de recuerdos, «ya está listo. Ahora tenés lugar para cosas importantes. No seas dramático». Era solo un pedazo de tela vieja, solo un pedazo de tela. Así le dijo al vestido que mi Isabel había hecho con sus propias manos pensando en el futuro de su familia. Esa noche, cuando Valentina se fue a su casa para ultimar los detalles de su boda millonaria, yo me quedé solo mirando las cenizas del vestido en el patio. Lloré, como no había llorado desde el día que murió Isabel. Pero mientras lloraba, recordé algo que había descubierto apenas 2 semanas antes. Algo que Valentina jamás iba a imaginar. Algo que cambiaría todo. 2 semanas antes del incendio, cuando había decidido finalmente donar el vestido al Museo Local de Textiles, lo había llevado a una especialista en conservación para que lo evaluara. La mujer, que se llamaba Doctora Paz Moreno, era una experta en textiles antiguos que trabajaba para museos internacionales. Cuando vio el vestido, sus ojos se abrieron como platos. «Señor Vega», me dijo con una emoción que no podía disimular, «este vestido es extraordinario. La calidad del bordado, la técnica de costura, los materiales que usó su esposa. Esto es arte textil de museo. Pero espere, hay algo más». Cuando empezó a examinar el dobladillo con una lupa especial, descubrió algo que ni yo ni Isabel habíamos notado nunca. Su esposa cosió algo dentro del dobladillo, me dijo. Son papeles envueltos en tela encerada. Papeles que habían estado protegidos durante 40 años dentro del vestido. Papeles que Isabel había escondido sin decirme nada. Tal vez pensando que algún día serían importantes. Tal vez guardando un secreto que se llevó a la tumba. Cuando la doctora Moreno abrió cuidadosamente el paquetito que Isabel había cosido en el dobladillo, encontramos algo increíble. Eran 5 certificados de acciones de la fábrica textil donde habíamos trabajado. Acciones que Isabel había comprado de a poquito durante los años 60, cuando la empresa todavía era pequeña. Acciones que había guardado en secreto, tal vez para dármelas de sorpresa en algún momento especial. «Señor Vega», me dijo la doctora Moreno después de hacer algunas llamadas telefónicas, «estas acciones hoy valen una fortuna». La empresa se expandió internacionalmente en los años 80. Se convirtió en una multinacional. Cada una de estas acciones vale hoy aproximadamente $50,000. En total, su esposa le dejó un regalo de $250,000. Cuando volví a casa con esa información, me senté en la cocina donde Isabel solía coser su vestido y traté de imaginar cuándo había comprado esas acciones, por qué las había escondido, cuándo me las iba a dar. Tal vez había planeado regalármelas para algún aniversario especial. Tal vez las estaba guardando para emergencias. Tal vez quería que fuera una sorpresa para cuando nos jubiláramos. Durante 2 semanas guardé el secreto, pensando en cuál era el mejor momento para contarle a la familia sobre el descubrimiento. Había decidido esperar hasta después de la boda de Valentina para hacer la gran revelación. Iba a ser mi regalo de bodas para ella. Los $250,000 que Isabel había guardado en secreto durante décadas iban a ser el comienzo de la nueva vida de mi nieta. Pero después de lo que Valentina hizo con el vestido, después de quemarlo como si fuera basura,
Después de destruir el último recuerdo físico que me quedaba de Isabel, cambié completamente de planes. Esa noche, con las cenizas del vestido todavía humeando en el patio, llamé a mi abogado y le pedí que viniera a casa urgente. «Doctor Ibarra», le dije cuando llegó, «necesito cambiar mi testamento esta misma noche». La doctora Moreno vino conmigo para autenticar el valor de las acciones y explicar cómo las habíamos encontrado. Cuando el abogado escuchó toda la historia, movió la cabeza con tristeza. «Don Aurelio, entiendo perfectamente lo que quiere hacer y le aseguro que está en todo su derecho. Esa madrugada firmé un nuevo testamento. Las acciones que Isabel había guardado en secreto durante 40 años, las acciones que habían estado protegidas dentro de su vestido de novia, las acciones que Valentina había quemado sin saberlo, ahora tenían un destino muy diferente al que yo había planeado originalmente. El día de la boda de Valentina llegó con un sol radiante que contrastaba con la tormenta que se estaba gestando en mi corazón. La ceremonia fue en la catedral más elegante de la ciudad, seguida por una recepción en el hotel 5 estrellas más caro del país. Todo pagado por la familia de Federico, por supuesto. Los padres de Valentina habían contribuido con lo que pudieron, pero era evidente que esta boda estaba a varios niveles económicos por encima de nuestras posibilidades familiares. Llegué a la iglesia con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Isabel, y me senté en la tercera fila como correspondía al abuelo de la novia. Valentina estaba radiante con su vestido parisino de $5,000. Hay que reconocer que era hermoso, lleno de brillos y detalles modernos, pero cuando la vi caminando hacia el altar, no pude evitar imaginar cómo se habría visto con el vestido que Isabel había hecho con tanto amor. Durante toda la ceremonia pensé en Isabel, en cómo había soñado con este momento, en cómo había imaginado que algún día una de sus nietas caminaría hacia el altar usando el vestido que había cosido con sus propias manos. En cambio, las cenizas de ese vestido estaban enterradas en mi patio trasero, junto con el secreto que había guardado durante 40 años. La recepción fue un despliegue de lujo que me resultó abrumador. Flores exóticas traídas desde Colombia, un menú de 12 pasos preparado por un chef francés, una orquesta de 20 músicos que había tocado en bodas de celebridades internacionales. Los invitados eran empresarios, políticos, gente del jet set, que se movía en círculos donde yo era claramente un intruso. Durante el brindis, Rodrigo se paró para hablar de su hija. Mencionó lo orgulloso que estaba de ver a Valentina convertida en una mujer exitosa y sofisticada. Habló de su educación universitaria, de su trabajo en una empresa de relaciones públicas, de su futuro promisorio al lado de Federico, pero no mencionó ni una vez a Isabel, ni una vez la historia familiar, ni una vez los valores que habían construido nuestra familia durante generaciones. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté lentamente y miré a todos los invitados. La mayoría me conocía apenas de nombre. Para ellos yo era simplemente el abuelo materno, un hombre mayor que había trabajado toda la vida en empleos modestos y que no tenía mucho que aportar a esta celebración de alto nivel. No tenían ni idea de lo equivocados que estaban. Queridos invitados, comencé con voz clara y fuerte. Hoy celebramos la boda de mi nieta Valentina, una joven que creció escuchando historias sobre el valor de la familia, la importancia de la tradición y el respeto por quienes vinieron antes que nosotros. Una joven que durante años me prometió que honraría la memoria de su abuela Isabel, que había fallecido cuando ella tenía 12 años. Podía ver que Valentina se ponía nerviosa mientras yo hablaba. Sabía que venía algo que no iba a gustarle, pero no tenía idea de qué. Isabel, continué, era una mujer extraordinaria que trabajó toda su vida con sus manos. Fue costurera, artista, madre y esposa. Cuando se casó conmigo hace 43 años, usó un vestido que ella misma había hecho durante 6 meses, trabajando de noche después de sus jornadas laborales. El silencio en el salón era completo. Los invitados me escuchaban con una cortesía forzada, esperando que terminara pronto para volver a la fiesta. Pero yo tenía mucho más que decir. Ese vestido era una obra de arte, continué. Tenía 600 perlas cosidas a mano, bordados únicos,
y estaba hecho con tanto amor que Isabel soñaba con que algún día una de sus nietas se casaría usando la misma pieza que había marcado el comienzo de nuestra familia. Valentina estaba visiblemente incómoda. Federico la miraba con una sonrisa tensa, preguntándose seguramente por qué su abuelo político estaba contando historias sobre ropa vieja en medio de una recepción tan elegante. Pero yo no había terminado. Hace exactamente una semana, continué elevando la voz para que todos pudieran escuchar, mi nieta Valentina quemó ese vestido en mi patio trasero. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Los invitados se miraban entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. Valentina se había puesto completamente pálida. «Abuelo», murmuró, pero yo levanté la mano para silenciarla. «Lo quemó», repetí, porque según sus propias palabras era un trapo viejo que daba vergüenza, una reliquia asquerosa que ocupaba lugar para cosas importantes. El silencio ahora era sepulcral. Hasta los meseros habían dejado de servir para escuchar lo que estaba diciendo. Pero lo que Valentina no sabía, continué con una sonrisa que había estado guardando durante una semana, es que dentro del dobladillo de ese vestido, mi difunta esposa había cosido un secreto que guardó durante 40 años. Saqué de mi bolsillo interior una carpeta con los certificados de acciones que Isabel había escondido en el vestido. Estas son 5 acciones de la fábrica textil donde Isabel y yo trabajamos en nuestra juventud. Acciones que ella compró en secreto durante los años 60 y que hoy valen exactamente $250,000. Acciones que estaban destinadas a ser el regalo de bodas de Valentina. El salón explotó en murmullos de asombro. Los invitados no podían creer que el abuelo modesto que había estado sentado callado durante toda la noche tuviera en sus manos $250,000. Valentina se había puesto de pie y me miraba con una expresión de horror absoluto, empezando a comprender la magnitud de lo que había perdido. Pero como mi nieta decidió que los recuerdos de su abuela eran basura que había que quemar, continué con voz firme. He decidido que estas acciones van a tener un destino diferente. Esta mañana firmé los papeles para donar todo este dinero a la Fundación de Artistas Textiles de nuestra ciudad, para que otras mujeres como Isabel puedan desarrollar su talento sin las limitaciones económicas que ella tuvo que enfrentar. Valentina gritó, «¡No!», tan fuerte que toda la recepción se giró a mirarla. Se levantó de su silla como si fuera a correr hacia mí, pero Federico la sujetó del brazo. Los padres de ambos lados estaban claramente confundidos y mortificados por el escándalo que se estaba desarrollando en medio de la fiesta más elegante del año. «Abuelo, por favor», gritaba Valentina desde su mesa. «Yo no sabía que había dinero en el vestido. Si hubiera sabido, nunca lo habría quemado. Podés cambiar la donación, podés darme el dinero a mí que soy tu nieta. Por favor, no hagas esto». «Exactamente», le respondí. «No sabías que había dinero en el vestido. Pero eso no fue lo que te molestó. Lo que te molestó fue que el vestido representaba algo que vos considerabas inferior a tu nueva vida». Los invitados estaban completamente divididos entre mirar el espectáculo que se desarrollaba entre Valentina y yo y susurrar entre ellos sobre la cantidad de dinero que acababa de mencionar. $250,000 era más de lo que muchos de ellos ganaban en varios años, y acababan de ver cómo una joven había perdido esa fortuna por quemar un vestido que consideraba sin valor. Valentina siguió gritando e insistiendo, pero yo ya había terminado de hablar. Guardé los certificados de acciones en mi bolsillo, levanté mi copa de champaña y propuse un brindis. «Por Isabel», dije en voz alta, «una mujer que sabía el valor real de las cosas y que enseñó a su familia que el dinero sin valores no vale nada. Y por las tradiciones familiares que solo tienen sentido cuando las honran personas que las merecen». Bebí mi champaña de un trago, dejé la copa sobre la mesa más cercana y caminé hacia la salida del salón. Detrás de mí podía escuchar el caos que se había desatado. Valentina lloraba histéricamente. Federico trataba de calmarla. Los padres de ambos lados discutían en susurros acelerados, y los invitados comentaban entre ellos el drama familiar que acababan de presenciar. Cuando llegué a la puerta del hotel, me di vuelta una última vez para mirar la recepción.
Era una fiesta hermosa, llena de lujos que yo nunca había podido darle a mi familia, pero también era una fiesta fría, sin alma, donde nadie había mencionado el amor o los valores familiares. Una fiesta donde el dinero había reemplazado completamente al corazón. Esa noche volví a mi casa. Me senté en la cocina donde Isabel solía coser y escribí una carta que Valentina recibiría al día siguiente. En esa carta le explicaba exactamente por qué había tomado la decisión de donar el dinero, por qué su actitud hacia el vestido había revelado quién era realmente y por qué creía que Isabel habría estado de acuerdo con mi elección. Al día siguiente, Valentina vino a casa acompañada de Rodrigo y Carmen. Venían a pedirme que reconsiderara mi decisión, que pensara en el futuro económico de Valentina, que no fuera tan duro con una muchacha que había cometido un error sin conocer las consecuencias. Pero yo ya había tomado mi decisión y no iba a cambiarla. Pero para que entiendas completamente el impacto de lo que pasó, tengo que contarte algunos detalles que hasta ahora no te había mencionado. Detalles que hacen que esta historia sea aún más profunda de lo que aparenta en la superficie. Durante los meses que siguieron a la boda de Valentina, mientras toda la ciudad comentaba lo que había pasado en la recepción, yo empecé a descubrir más cosas sobre el pasado secreto de Isabel. Resulta que las acciones no eran lo único que mi esposa había estado guardando sin decirme. Un día, mientras limpiaba el altillo donde había estado la caja del vestido, encontré una carpeta escondida detrás de unas vigas viejas. La carpeta contenía cartas que Isabel había escrito, pero nunca enviado. Cartas dirigidas a mí, a Rodrigo, a las nietas que todavía no habían nacido cuando ella empezó a escribirlas. Cartas donde contaba sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro de nuestra familia. Una de esas cartas estaba fechada apenas 3 días antes de morir, y cuando la leí, entendí que Isabel había sabido exactamente lo que estaba haciendo cuando cosió esas acciones en su vestido. «Querido Aurelio», decía la carta con la caligrafía temblorosa de sus últimos días, «si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste mis pequeños secretos. Las acciones que guardé en mi vestido no eran solo un ahorro para emergencias. Eran mi manera de asegurarme de que nuestra historia familiar tuviera continuidad, de que alguien en el futuro valorara lo que nosotros construimos con tanto esfuerzo». Seguía diciendo, «Sé que cuando yo me muera, vos vas a guardar mi vestido como si fuera el tesoro más grande del mundo. Y está bien que así sea, porque realmente lo es. Pero algún día va a llegar una persona de nuestra familia que no va a entender el valor de ese vestido. Alguien que va a verlo como algo viejo y sin importancia. Cuando eso pase, Aurelio, vas a saber exactamente qué tipo de persona es y vas a poder decidir si merece beneficiarse de nuestro trabajo». Las lágrimas me corrían por la cara mientras leía esas palabras. Isabel había previsto exactamente lo que iba a pasar. Había sabido que algún día alguien iba a despreciar su vestido y había dejado esas acciones como una especie de trampa, como una manera de revelar el verdadero carácter de esa persona. Era como si hubiera planeado toda la situación desde el lecho de muerte. Había otra carta dirigida a las nietas que nunca conoció. «Mis queridas Valentina y Sofía», decía, «cuando lean esta carta, yo ya no voy a estar con ustedes, pero quiero que sepan que las amo sin haberlas conocido. Mi vestido de novia representa todo lo que su abuelo y yo construimos juntos: amor, sacrificio, dedicación, respeto por la familia. Si alguna de ustedes algún día usa ese vestido, sabrán que están conectadas con generaciones de mujeres fuertes que las precedieron». Pero la parte que más me impactó decía, «Si alguna de ustedes no valora este vestido, si lo considera algo vergonzoso o anticuado, entonces no han entendido nada sobre lo que significa ser parte de esta familia. En ese caso, espero que su abuelo tenga la sabiduría de hacer lo que considere correcto con el regalo que les estoy dejando». Era como si Isabel hubiera escrito el guión de todo lo que había pasado, como si hubiera sabido que Valentina iba a quemar el vestido y hubiera dejado instrucciones para que yo actuara exactamente como actué. Me quedé sentado en ese altillo durante horas, leyendo y releyendo esas cartas, sintiéndome como si Isabel estuviera ahí conmigo, guiándome desde el más allá. Esa misma semana llevé las cartas al notario
para que las autentificara y las agregó oficialmente a los documentos de la donación. Quería que quedara constancia de que mi decisión no había sido un acto de venganza personal, sino el cumplimiento de la voluntad de Isabel. La Fundación de Artistas Textiles recibió las cartas junto con las acciones, y la presidenta me dijo que eran los documentos más emotivos que había visto en toda su carrera. 3 meses después de la boda, recibí una visita inesperada. Era Sofía, la hermana menor de Valentina, que había estado viviendo en el extranjero estudiando arte y no había podido venir a la boda. Sofía siempre había sido diferente a Valentina, más sensible, más conectada con la familia. Cuando le conté todo lo que había pasado, se puso a llorar. «Abuelo», me dijo, «yo siempre soñé con usar el vestido de la abuela Isabel. Desde chica me imaginaba caminando hacia el altar con esa obra de arte que ella había hecho. No puedo creer que Valentina lo haya quemado. ¿Cómo pudo hacer algo así?» Ver la reacción de Sofía me confirmó que había 2 tipos de personas en mi familia, las que entendían el valor de las tradiciones y las que no. Sofía me pidió que le contara todos los detalles sobre el vestido, sobre cómo Isabel lo había hecho, sobre las historias que yo recordaba de aquellos meses de preparación. Pasamos toda la tarde mirando las fotos de la boda, y ella me hacía preguntas que Valentina nunca había hecho. ¿Qué tipo de aguja usaba la abuela? ¿Dónde conseguía los materiales? ¿Cuántas horas trabajaba cada noche? Cuando le mostré las cartas que había encontrado de Isabel, Sofía las leyó en silencio, secándose las lágrimas que le corrían por las mejillas. «Abuelo», me dijo cuando terminó. La abuela sabía exactamente quiénes éramos cada uno de nosotros antes de que naciéramos. Sabía que Valentina iba a ser ambiciosa y materialista, y sabía que yo iba a valorar las tradiciones familiares. Esa conversación con Sofía me hizo entender algo importante. Isabel no había dejado esas acciones para castigar a quien no valorara el vestido. Las había dejado para recompensar a quien sí lo valorara. El problema era que la persona que había encontrado el vestido primero había sido Valentina, no Sofía. Pero tal vez eso también formaba parte del plan de Isabel. 6 meses después, Sofía volvió de Europa con una sorpresa increíble. Había estudiado técnicas de restauración textil en los mejores museos del continente y había aprendido métodos para recrear vestidos antiguos usando solo fotografías y descripciones detalladas. «Abuelo», me dijo con una emoción que no podía contener, «quiero intentar reconstruir el vestido de la abuela, no para usarlo, sino para preservar su memoria». Era exactamente lo que Isabel habría querido. Alguien de la familia que no solo valorara su trabajo, sino que tuviera las habilidades técnicas para reproducirlo con la misma calidad artesanal. Sofía pasó los siguientes 8 meses trabajando en el proyecto, consultando con expertos en textiles históricos, buscando los mismos tipos de telas y encajes que Isabel había usado, aprendiendo técnicas de bordado que ya casi no se practicaban. El proceso de recreación del vestido se convirtió en una especie de terapia familiar. Rodrigo y Carmen empezaron a venir a casa los fines de semana para ver cómo avanzaba el trabajo. Incluso Valentina, que al principio se mostraba reacia, eventualmente empezó a participar. Había algo sanador en ver a toda la familia reunida alrededor de una mesa, trabajando juntos para recuperar algo que habíamos perdido. Durante esos meses, Valentina empezó a contar historias sobre la abuela que yo no sabía que recordaba. Historias de cuando Isabel le enseñaba a hacer puntadas básicas, de cuando le explicaba por qué era importante coser a mano en lugar de usar máquina para ciertos detalles, de cuando le contaba sobre las tradiciones textiles de nuestro pueblo natal. Me di cuenta de que Valentina sí había valorado a Isabel, pero había perdido esa conexión durante sus años universitarios. Un día, mientras Sofía trabajaba en los bordados del vestido recreado, Valentina se sentó a mi lado y me dijo algo que me sorprendió. «Abuelo, creo que la abuela sabía exactamente lo que iba a pasar. Creo que dejó esas acciones en el vestido sabiendo que yo las iba a encontrar de la peor manera posible. Era su manera de enseñarme una lección que no podía aprender de ninguna otra forma». Le pregunté qué quería decir con eso y Valentina siguió explicando. «Si vos me hubieras dado las acciones como regalo de bodas, yo las habría tomado como algo que me correspondía por ser tu nieta.
Nunca habría aprendido el valor real de lo que la abuela había hecho. Nunca habría entendido que los gestos de amor no se pueden reemplazar con dinero. Tuve que perder una fortuna para entender que había perdido algo mucho más valioso. Esas palabras me hicieron ver que tal vez el plan de Isabel era aún más sofisticado de lo que yo había imaginado. No solo había dejado las acciones para revelar el carácter de sus descendientes, sino para transformarlo. Había creado una situación donde la única manera de entender el valor del vestido era perdiéndolo por completo. Cuando Sofía terminó la reconstrucción del vestido, organizamos una ceremonia familiar muy emotiva. Invitamos a todos los parientes, a los vecinos que habían conocido a Isabel, a las artesanas de la fundación que se había beneficiado con la donación. Fue como un funeral al revés, una celebración de la vida de Isabel y de los valores que había representado. Durante la ceremonia, cada persona que había conocido a Isabel contó una historia sobre ella. Mi hermana Rosa habló de cómo Isabel había cosido el vestido de primera comunión de todas las nenas del barrio sin cobrar un peso. Mi compadre Raúl recordó cómo Isabel había enseñado costura a su hija cuando la familia no tenía dinero para pagarle clases. Los vecinos contaron anécdotas sobre la generosidad de Isabel, sobre su habilidad para arreglar cualquier prenda, sobre su paciencia para enseñar a quien quisiera aprender. Rosa Delgado, la joven artesana que había ganado el premio internacional gracias a la beca financiada con las acciones de Isabel, también vino a la ceremonia. Trajo consigo una de sus obras más hermosas, un tapiz que contaba la historia de mujeres artesanas a través de los siglos. En el centro del tapiz había bordada una figura que representaba a Isabel, trabajando en su vestido de novia bajo la luz tenue de una lámpara. «Señor Vega», me dijo Rosa durante la ceremonia, «su esposa no solo me dio la oportunidad económica de desarrollar mi arte, me dio algo más importante. Me enseñó que las tradiciones artesanales no son cosas del pasado que hay que superar, sino tesoros del presente que hay que preservar. Cada puntada que hago está conectada con las puntadas que ella hizo hace 40 años. Al final de la ceremonia, Sofía se puso el vestido recreado. Era casi idéntico al original, con las 600 perlas, los bordados únicos, los 7 metros de tela cayendo como una cascada. Cuando la vi caminar con ese vestido, por un momento sentí como si Isabel hubiera vuelto a la vida. No era solo la apariencia física del vestido lo que me emocionó, sino todo lo que representaba. La continuidad familiar, el respeto por la tradición, el valor del trabajo artesanal. Pero lo más emotivo vino después de la ceremonia, cuando toda la familia se había ido y yo me quedé solo con Valentina. Se acercó a mí con una caja pequeña en las manos y me dijo: «Abuelo, tengo algo para vos». Dentro de la caja había un pañuelo bordado a mano, con un diseño que reconocí inmediatamente. Era el mismo patrón que Isabel había usado en las mangas de su vestido de novia. «Lo bordé yo misma», me dijo Valentina con lágrimas en los ojos. Tardé 3 meses en terminarlo, aprendiendo las técnicas que usaba la abuela. Cada puntada me ayudó a entender un poco mejor lo que destruí cuando quemé su vestido. No puedo devolverte lo que se perdió, pero puedo prometerte que nunca más voy a despreciar algo que tenga valor sentimental para nuestra familia. 5 años han pasado desde aquel día, y ahora puedo decir que lo que empezó como una tragedia familiar se convirtió en una bendición disfrazada. Mi relación con Valentina se ha reconstruido completamente, pero sobre bases mucho más sólidas que antes. Ya no es la nieta que me visitaba por obligación social. Es una mujer adulta que ha aprendido a valorar la historia, la tradición y el trabajo artesanal. Valentina ahora trabaja como consultora para artistas tradicionales, ayudándolos a comercializar sus productos sin perder la esencia artesanal. Ha desarrollado una reputación en todo el país como defensora de las tradiciones textiles y frecuentemente da conferencias sobre la importancia de preservar las técnicas ancestrales en un mundo cada vez más industrializado. También ha mantenido su promesa de aprender las técnicas que usaba Isabel. Todas las semanas viene a casa con un proyecto de bordado o costura y me pide que le cuente más historias sobre su abuela. Ha recreado muchas de las piezas que Isabel solía hacer: manteles, servilletas, ropa de bebé,
todo usando las mismas técnicas tradicionales que mi esposa había dominado. El matrimonio con Federico terminó, como era predecible, apenas un año después de la boda. Resulta que Federico nunca pudo superar la vergüenza social de estar casado con alguien cuya familia había protagonizado semejante escándalo público. Pero Valentina me dijo que el divorcio fue liberador. Me di cuenta de que me había casado con él por todas las razones equivocadas. Me atraía su dinero y su estatus social, pero despreciaba todo lo que realmente importaba sobre mí y mi familia. Ahora Valentina está en una relación con un profesor de arte llamado Tomás, que enseña técnicas tradicionales en la universidad local. Es un hombre sencillo, trabajador, que valora el trabajo artesanal tanto como ella. Cuando Valentina me lo presentó, me recordó mucho a cómo era yo cuando conocí a Isabel, sin mucho dinero, pero con muchos valores y un gran respeto por las tradiciones. Tomás ha venido varias veces a casa para que le cuente sobre las técnicas que usaba Isabel. Está escribiendo un libro sobre artesanas argentinas del siglo XX y quiere incluir un capítulo completo sobre mi esposa. Dice que la historia del vestido y las acciones escondidas es un ejemplo perfecto de cómo las mujeres de esa generación encontraban maneras creativas de preservar tanto su arte como su independencia económica. La Fundación de Artistas Textiles, que se benefició con las acciones de Isabel, ha crecido de maneras que nunca imaginé. En estos 5 años, han otorgado más de 80 becas a mujeres de bajos recursos de todo el país. Muchas de ellas han logrado crear sus propios talleres y convertir sus habilidades artesanales en fuentes de ingresos sustentables para sus familias enteras. Cada año, en el aniversario de la donación, la Fundación organiza una exposición donde las becarias muestran sus trabajos. Yo siempre asisto a esas exposiciones como invitado de honor, y cada vez me asombro del nivel artístico que han alcanzado estas mujeres. Hay tapices que narran historias familiares, vestidos que incorporan técnicas precolombinas, bolsos que combinan diseños tradicionales con funcionalidad moderna. Rosa Delgado, la joven que ganó el premio internacional, ahora tiene su propio museo de textiles tradicionales en la capital del país. Cuando inauguró el museo, me invitó como invitado especial y dedicó toda la exposición principal a la memoria de Isabel. La llamó Manos que tejen historia, un homenaje a las artesanas que preservan nuestras tradiciones. En la inauguración del museo, Rosa dio un discurso que me emocionó profundamente. Habló sobre cómo la donación de las acciones de Isabel había cambiado no solo su vida, sino la vida de decenas de mujeres que habían recibido becas. Isabel Vega nunca me conoció, dijo Rosa, pero su visión y su generosidad me dieron la oportunidad de desarrollar mi arte y de crear este espacio donde las futuras generaciones pueden aprender sobre nuestras tradiciones textiles. También contó la historia completa del vestido y de cómo había terminado financiando todas esas becas. Cuando terminó su discurso, todo el público se puso de pie para aplaudir, pero yo sabía que esos aplausos no eran para mí. Eran para Isabel, para su sabiduría, para su capacidad de prever el futuro y de crear algo hermoso, incluso después de la muerte. Sofía también ha encontrado su camino en todo esto. Después de recrear el vestido de Isabel, decidió especializarse en restauración textil histórica. Ahora trabaja para museos internacionales, rescatando vestidos y tapices que tienen siglos de antigüedad. Me dice que cada vez que trabaja en una pieza histórica, piensa en Isabel y en la importancia de preservar el trabajo de las mujeres que vinieron antes que nosotros. El vestido recreado por Sofía ahora está en una vitrina especial en mi casa, en el mismo lugar donde antes estaba la caja de cedro con el vestido original. A veces lo miro y siento una mezcla compleja de emociones: tristeza por lo que se perdió para siempre, orgullo por lo que mi familia logró crear a partir de esa pérdida, y gratitud hacia Isabel por haber sido lo suficientemente sabia como para prever todo esto. Rodrigo también cambió después de todo lo que pasó. Al principio estaba furioso conmigo por haber donado el dinero sin consultar con la familia. Pero después de ver cómo esa donación transformó la vida de tantas mujeres, y después de ver cómo Valentina maduró a partir de las consecuencias de sus acciones, empezó a entender que yo había hecho lo correcto. Carmen,
que al principio me había criticado por ser demasiado duro con Valentina, ahora admite que la lección fue necesaria. De hecho, ella misma se ha involucrado con la Fundación de Artistas Textiles. Organiza eventos de recaudación de fondos y ayuda a promocionar el trabajo de las becarias. Es como si toda la familia hubiera encontrado una nueva conexión con el legado de Isabel. El año pasado, en el 5º aniversario del incidente del vestido, organizamos una reunión familiar muy especial. Invitamos a todas las becarias de la fundación, a los vecinos que habían conocido a Isabel, a los amigos de la familia. Fue como una celebración de la vida de Isabel, pero también una celebración de todo lo que había crecido a partir de su memoria. Durante esa reunión, Valentina leyó en voz alta las cartas que Isabel había escrito antes de morir. Era la primera vez que alguien más las escuchaba y el impacto fue increíble. Toda la sala se quedó en silencio mientras Valentina leía las palabras proféticas de su abuela. Cuando terminó, muchas personas estaban llorando, incluyendo varias de las becarias que nunca habían conocido a Isabel, pero que se habían beneficiado de su generosidad póstuma. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé solo en mi casa pensando en todo lo que había pasado. 5 años atrás, cuando vi las cenizas del vestido de Isabel volando en el viento, pensé que había perdido lo último que me quedaba de mi esposa. No sabía que en realidad estaba a punto de descubrir que Isabel había dejado algo mucho más duradero que un vestido. Había dejado un plan para preservar sus valores y transmitirlos a las futuras generaciones. A mis 68 años, he aprendido que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen disfrazadas de pérdidas devastadoras. El día que Valentina quemó el vestido de Isabel, yo perdí el último recuerdo físico de mi esposa, pero también gané la oportunidad de honrar su memoria de la manera más perfecta posible, creando un legado que ayuda a otras mujeres y que enseña a mi familia el verdadero significado de los valores familiares. Y vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de amor, pérdida, venganza y redención, quiero que sepas algo importante. Las cosas realmente valiosas en la vida no se pueden comprar con dinero, pero sí se pueden perder por falta de respeto. El amor, la historia familiar, las tradiciones, los recuerdos, todo eso es más frágil de lo que creemos y más importante de lo que a veces entendemos. Si alguien en tu vida no valora lo que es importante para vos, si alguien destruye lo que vos considerás sagrado, si alguien te hace elegir entre tu dignidad y su comodidad, elegí siempre tu dignidad, porque al final del día podés vivir sin dinero, pero no podés vivir sin respeto propio. Cuéntame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejes en tu testamento, sino qué valores transmitís a las generaciones que vienen después de vos. Y esos valores no se pueden quemar, no se pueden robar y no se pueden comprar, solo se pueden vivir, honrar y transmitir con el ejemplo. Pero hay una parte de esta historia que todavía no te he contado, algo que descubrí recién el mes pasado y que le da un significado aún más profundo a todo lo que vivimos como familia. Resulta que Isabel no solo había escondido las acciones en su vestido de novia. Durante todos estos años, mientras yo pensaba que conocía todos sus secretos, ella había estado preparando otra sorpresa que solo salió a la luz cuando el banco me contactó para informarme sobre una caja de seguridad que estaba registrada a nombre de los dos, pero que yo había olvidado completamente. Cuando fui al banco con Valentina y Sofía para abrir esa caja, encontramos algo que nos dejó a todos sin palabras. Isabel había estado escribiendo un diario durante los últimos 10 años de su vida, documentando no solo sus pensamientos y sentimientos, sino también sus observaciones sobre cada miembro de la familia. Páginas y páginas donde describía las personalidades de Rodrigo, de Carmen, y especialmente de las nietas que apenas conocía. En una de las últimas entradas del diario, fechada una semana antes de su muerte, Isabel había escrito algo que me heló la sangre. Aurelio va a tener que tomar decisiones muy difíciles cuando yo no esté. Va a haber personas en nuestra familia que van a probar su carácter, que van a hacer que él tenga que elegir entre el amor incondicional y la dignidad familiar.
Espero que tenga la fuerza para elegir la dignidad, porque es la única manera de preservar lo que realmente importa. Más adelante, en esa misma entrada había escrito sobre Valentina con una claridad que me asustó. Mi nieta mayor tiene un corazón bueno, pero el mundo la va a confundir durante muchos años. Va a creer que el dinero y el estatus social son más importantes que la familia y las tradiciones. Va a lastimar a Aurelio de maneras que ella no comprende, pero cuando finalmente entienda lo que ha perdido, va a convertirse en la mujer que yo sé que puede ser. Valentina lloró cuando leyó esas palabras. Es como si la abuela me hubiera conocido mejor que yo misma, nos dijo. Sabía exactamente quién iba a ser y qué errores iba a cometer, y también sabía que al final iba a encontrar el camino de vuelta a la familia. Pero lo más impactante estaba en las páginas finales del diario. Isabel había detallado exactamente cómo quería que se usaran las acciones que había guardado en el vestido. No solo había previsto que alguien las iba a encontrar después de despreciar el vestido, sino que había dejado instrucciones específicas sobre qué hacer con ese dinero. Mis últimas palabras para quien lea este diario, había escrito Isabel. Si las acciones que guardé en mi vestido terminan siendo donadas a una causa benéfica, en lugar de quedarse en la familia, sabrán que mi plan funcionó perfectamente. Esas acciones no eran una herencia, eran una prueba, una manera de separar a quienes verdaderamente valoran nuestros sacrificios de quienes solo ven oportunidades económicas. Que este dinero ayude a mujeres como yo, que trabajaron con sus manos para crear belleza en un mundo que no siempre valoraba su arte. Leer esas palabras fue como recibir la bendición póstuma de Isabel para todas las decisiones que había tomado. No solo había hecho lo correcto al donar el dinero, sino que había cumplido exactamente con los deseos secretos de mi esposa. Era como si ella hubiera orquestado todo desde el más allá, como si hubiera sido la directora invisible de esta obra de teatro familiar que duró 5 años. Esa noche, después de leer el diario completo, toda la familia nos reunimos en mi casa para hablar sobre lo que habíamos descubierto. Rodrigo admitió que durante años había subestimado la inteligencia emocional de su madre. Carmen reconoció que Isabel había sido mucho más perceptiva de lo que cualquiera había imaginado. Y Valentina dijo algo que me marcó profundamente. Ahora entiendo que todo lo que pasó no fue una tragedia. Fue una enseñanza programada por la abuela desde antes de morir. Tomás, el novio actual de Valentina, que había estado presente durante toda la lectura del diario, comentó algo muy interesante. Señor Vega, su esposa, era una artista no solo con las manos, sino también con la vida. Diseñó esta situación como si fuera un bordado complejo, donde cada hilo tenía que estar en su lugar exacto para que el diseño final fuera perfecto. Hoy, mientras termino de contarte esta historia, puedo decir con absoluta certeza que Isabel logró algo extraordinario. No solo preservó sus valores familiares más allá de la muerte, sino que también creó un legado que va a perdurar durante generaciones. Las mujeres que se beneficiaron de las becas financiadas con sus acciones están ahora enseñando sus técnicas a nuevas estudiantes. Es como si el conocimiento artesanal de Isabel se hubiera multiplicado exponencialmente. Rosa Delgado me llamó la semana pasada para contarme que acababa de abrir una segunda sede de su museo en otra provincia. Me invitó a la inauguración como invitado de honor y me pidió que llevara el diario de Isabel para exhibirlo como parte de la muestra permanente. Señor Vega, me dijo, la historia de su esposa se ha convertido en una leyenda en el mundo de los textiles tradicionales. Hay estudiantes de arte de todo el país que vienen a conocer la historia de la mujer que escondió una fortuna en su vestido de novia. Y así, mi querido oyente, llegamos al final de esta historia que comenzó con cenizas y terminó con renacimiento. Isabel no solo fue una artesana excepcional, sino también una visionaria que entendió que los valores verdaderos no se heredan automáticamente, sino que se tienen que ganar a través de pruebas y sacrificios. Cuando miro hacia atrás, a todo lo que hemos vivido como familia en estos 5 años, me doy cuenta de que Isabel no solo me dejó acciones escondidas en un vestido, me dejó la sabiduría para saber cuándo ser firme y cuándo ser compasivo, cuándo castigar y cuándo perdonar.
Me enseñó que a veces el amor verdadero requiere decisiones difíciles, decisiones que en el momento parecen crueles, pero que a largo plazo demuestran ser actos de profunda sabiduría. El otro día, Valentina me trajo a su bebé recién nacido para que lo conociera. Es una niña hermosa que se llama Isabel en honor a su bisabuela. Mientras la tenía en brazos, pensé en todo el camino que hemos recorrido, en todas las lágrimas y reconciliaciones, en todas las lecciones aprendidas y los valores recuperados. Esta pequeña Isabel va a crecer en una familia que entiende el valor de las tradiciones, que respeta el trabajo artesanal, que sabe que el dinero sin valores no significa nada. Valentina me pidió que le enseñe a coser a su hija cuando sea más grande. Quiero que aprenda las técnicas que usaba la bisabuela, me dijo. Quiero que entienda desde pequeña que las cosas más valiosas de la vida se crean con las manos y con el corazón, no se compran en una tienda. Esas palabras me llenaron de orgullo y me confirmaron que todo el dolor que pasamos valió la pena. Si me preguntas hoy si me arrepiento de algo, te digo que no. Cada decisión que tomé, cada lágrima que derramé, cada momento de dolor que viví, todo tuvo sentido cuando entendí que estaba cumpliendo con un plan que era mucho más grande que yo. Isabel había sembrado semillas que tardaron 5 años en florecer, pero cuando florecieron, dieron frutos más hermosos de lo que cualquiera habría podido imaginar. La próxima vez que alguien te falte el respeto, que desprecie algo que vos considerás sagrado, que trate de hacerte sentir que tus valores son anticuados o sin importancia, acordate de esta historia. Acordate de que a veces hay que estar dispuesto a perder algo para demostrar cuánto vale. Acordate de que la dignidad no se negocia y que los principios no tienen precio.